Hola una vez más en estos distintivos de la iglesia Calvary Chapel. Hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando hablamos de los distintivos, quiero recordar es qué nos hace distintos o diferentes a otras denominaciones o iglesias. Recuerden que somos hermanos, somos parte del cuerpo universal de la iglesia, pero hay posturas diferentes y en lo principal tenemos unidad. Y esto tema puede ser controversial, a veces difícil de entender, pero para mí no es un problema porque hay cosas muy elementales y esenciales cuando hablamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir, hay una segunda venida, el Señor lo dijo, no sabemos el día ni la hora, ni Jesucristo mismo afirmó saberlo, y esto es lo que nos une. Pero cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, uh, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 52 nos dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pablo habla de un secreto, la Reina Valera dice un misterio, o sea, algo nuevo que se va a descubrir. Y cuando Pablo está hablando aquí, él también creía que ya el Señor iba a venir pronto. Recuerden que en Hechos, esa conversación del versículo 5 del capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Recuerden, el Señor les dijo, van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y va a venir sobre ustedes. Y todo lo que les dijo en Mateo 24, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿y cuándo va a ser el tiempo en que tú instituyas tu reino? Y el Señor Jesús les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones. Lo que ustedes tienen que entender es que van a recibir poder y ese poder va a venir sobre ustedes. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y van a ser testigos en su propio lugar, en su vecindario, con su propio país. Van a ser testigos en Judea, en otro lugar, donde sus costumbres son diferentes y donde se está influenciándose con mucha idolatría. Van a ser enviados a otro lugar, la cuna, Samaria, el lugar que no los quieren, no se llevan bien, y hasta lo último de la tierra. Recuerden, el helenismo, las filosofías griegas, el sistema del mundo reinaba en ese lugar. Y lo que te estoy diciendo con esto es que hay mucha discusión sobre cuándo viene, no viene. Hay muchas personas que se han atrevido a ponerles fechas y le han puesto quizás al día de hoy en medio de una crisis de salud mundial, dicen ya está viniendo, ya está viniendo, ya está cerca. Cuando el Señor les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, ustedes tienen que entender que van a recibir un poder para ser testigos. Y ahí está la relevancia, ser testigos. Pero obviamente esperamos la venida del Señor. Lo igual que los discípulos, igual que Pablo, estaban diciendo, ¿cuándo, Señor? Y Pablo dice, el momento en que llegue va a sonar la trompeta y nuestros cuerpos van a ser cambiados de forma diferente. Y eso mismo sucedía en la iglesia de Tesalónica. Habían muerto algunos cristianos y decían, pero el Señor no vino, ¿y a dónde se fueron? Y Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 15, el versículo 18, les decimos la siguiente parte del Señor. De parte del Señor lo siguiente, nosotros, los que todavía estemos vivos, Pablo creía que iba a esperar al Señor vivo, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. 17. Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra. O sea, Pablo mismo pensaba que el Señor ya venía y lo iba a encontrar vivo, por él se incluye. Dice, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Sabes dónde? En el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Y ahí hay alguna palabra muy importante que hemos visto
arrebatados. ¿Qué? La palabra arrebatados en el griego es harpazo, que significa ser tomado a la fuerza. La Vulgata latina, la palabra harpazo lo usa como raptus, de la cual viene la palabra rapto. Entonces, nosotros en Calvary Chapel, la posición que tenemos, y obviamente respetamos las otras posiciones, pero si nos preguntan, y esto es nuestro distintivo o que nos hace diferente, creemos que el Señor viene pronto. Su venida no la va a avisar. La segunda venida de Cristo la creemos que va a venir, pero no va a estar en el aire, sino va a poner sus pies en el monte de los olivos, como dice el libro de Zacarías. Pero para la segunda venida van a ocurrir algunos eventos, como la aparición del anticristo, como la tribulación, la gran tribulación. Cuando miramos Apocalipsis, miramos las copas, miramos los sellos, miramos las trompetas. O sea, esos acontecimientos preceden a su segunda venida. Pero al arrebatamiento no hay. Por eso esto se llama la doctrina de inminencia. ¿Y qué es la doctrina de inminencia? La venida del Señor es inminente, viene ya. Pablo lo creía, los apóstoles lo creían. Señor, ya vienes, antes que vamos a morir, nos vas a encontrar vivos y nos vas a llevar. Y en todo el transcurso de la historia de la iglesia, las generaciones siempre han creído y han esperado la venida del Señor, y nosotros creemos y esperamos la venida del Señor vivos. Obviamente, esa es la doctrina inminente. Algunos dicen, no, tú vas a morir y el Señor no viene. Pero esta es nuestra posición y miramos en la Biblia claramente, y hay muchos tipos de que Jesús, o de Dios diríamos, obrando en el Antiguo Testamento para salvar a un grupo. Porque algunos dicen, no, nosotros vamos a pasar toda la tribulación y la gran tribulación. Pero Dios salvó a Enoc, lo llevó por tanta maldad. Dios salvó 8 personas en el arca cuando iba a juzgar al mundo. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Son tipos donde la ira de Dios vino, y la Biblia dice que nosotros no hemos sido puestos para la ira de Dios. Dios llevará a su iglesia, y esa doctrina de inminencia es la base de entender que el Señor viene ya. O sea, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? En el arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia. Los muertos en Cristo primero resucitan, y luego los vivos somos transformados, como dice en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida, Jesús viene con su iglesia. ¿Y de dónde sacan eso? Bueno, Judas, el capítulo 1, el versículo 14, dice, veo al Señor venir con sus santos. Y los ángeles no se llaman santos, los únicos santos somos llamados la iglesia. Es decir, Jesús viene por segunda vez con su iglesia. Pero en el arrebatamiento viene por su iglesia en el aire, en el cielo. Cuando viene por segunda vez con su iglesia, viene a poner los pies en el monte de los olivos con la iglesia. Hay una referencia más en el capítulo 4, en Apocalipsis. Hay una palabra que se llama metatauta, así se llama. No sé griego. Y esta palabra dice después de esto, porque si tú lees el capítulo 1, habla de una visión de Jesucristo. Capítulo 2 y capítulo 3 habla de las 7 iglesias. Y dice, cuando llama la atención a las iglesias de que han perdido su primer amor, mire, de que han tolerado esas doctrinas de los nicolaitas, o han permitido mujeres o profetisas que están distorsionando la iglesia, que son el mensaje a las 7 iglesias. Y que es curioso que hoy día vemos algo parecido en medio de todo este mundo. Dice, después de esto, después de ese mensaje de reflexión, y le dice, ya vengo pronto y mi galardón conmigo, mira, persevera hasta el fin y yo te daré la corona de la vida. Todo ese mensaje después dice, metatauta, después de esto, de ahí ya no se ve la iglesia. Entonces, si nos preguntan qué posición tiene respecto a la escatología, a los eventos del lado final, Calvary es premilenarista y pretribulacionista. Esto es lo que creemos y vemos en la palabra, y estamos esperando la venida del Señor. Y la forma de esperar la venida del Señor nos dice en Mateo
Así como esas vírgenes estaban con su aceite siendo prudentes o esperando la venida del Señor, así queremos esperar. Pero eso significa, para los discípulos, pero ¿qué significa eso? Porque las imprudentes no tenían aceite y cuando vino el esposo, sin avisar, porque eso es lo que dice Tesalonicense, vendrá como un ladrón en la noche, nos sorprenderá. Entonces, más adelante habla de la parábola del siervo, de los siervos fieles, aquel que le dio 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, y el que tenía 1 talento fue y le escondió, y está hablando de la flojera, está hablando de aquel que no hacía, que no servía, que no estaba obrando, porque para esto el Señor nos salvó. No nos salvó para encerrarnos en 4 paredes, nos salvó para que seamos sus manos, sus pies, sus ojos a un mundo que hoy necesita el amor de Dios. Un mundo lleno de temor y de miedo necesita una iglesia firme, sólida y que esté actuando en base al amor. Y termino con Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, sin un error de ratas, Tito, no tiene primera, dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso es, esperamos y seguimos esperando con nuestras lámparas listas, preparadas, con aceite encendidas, obrando, trabajando, sirviendo, predicando, ayudando al prójimo, sirviendo de forma práctica. Nosotros tenemos proyectos sociales con niños que están en riesgo y queremos seguir ayudando a familias, madres en medio de esta situación en la cual vivimos y que el Señor venga ya, Maranata. Eso es uno de los distintivos de Calvary Chapel. Nos vemos en el próximo.